Tenemos a Antonio Ledesma, abogado, político y también historiador. Ha escrito dos libros realmente interesantes, uno dedicado a Carlos Andrés Pérez, el más reciente, y el otro que titula La tumba, secuestro en Venezuela. Eh, Articulista, ustedes conocen su trayectoria como político, inclusive fue el senador de la República más joven en la historia del país. Lo más reciente escrito por él se llama El chavismo y la venganza entre las mafias. Quisiera saber cómo está el chavismo adentro, cómo está esa pelea o esa unidad y cómo está también los luchadores por restituir la democracia, su unidad o su división. Bienvenido, Antonio Ledesma. Te escuchamos. Gracias, Manuel, por esta nueva oportunidad de conversar contigo, por supuesto, a través de tu programa con toda la audiencia repartida por el mundo. El chavismo está protagonizando lo que Rómulo en sus años de observador político decía o definía como una lucha caimita. Hay gente que en este momento exclama, bueno, pusieron preso al ministro de Petróleo, Maduro detuvo al ministro de Petróleo, al zar petrolero. Bueno, este es un capítulo más y por eso quiero aprovechar la oportunidad de tu pregunta para recordar que todos los que desde la era de Chávez hasta este ciclo de Maduro han estado al frente del Ministerio de Minas o de Petróleos de Venezuela o están perseguidos, o están presos, o están muertos, a excepción de Huacaipuro Lameda. Recuerda que el general Huacaipuro Lameda fue designado presidente de PDVSA y Mm. cuando Chávez le daba instrucciones o pretendió imponerle la línea de que le mandara petróleo regalado a Fidel Castro, el general Huacaipuro Lameda muy dignamente se negó y dijo que él no se prestaba para eso y por eso se salió de PDVSA. Pero ve tú. ¿Dónde está en este momento el autor de la PDVSA Roja Rojita, Rafael Ramírez, perseguido por Nicolás Maduro? ¿Dónde está el doctor Martínez, que también estuvo frente al Ministerio y a Petróleos de Venezuela? Está muerto, lo metieron preso y se le murió en la cárcel. ¿Dónde está Eulogio del Pino? Eulogio del Pino fue el que sucedió, creo que fue el que sucedió a Rafael Ramírez, que está Ah, preso. ¿Qué es de la vida de Eulogio del Pino? ¿Qué proceso en el marco de lo que llaman la legalidad, el Estado garantista tiene Eulogio del Pino? Y ahora le corresponde a Tarea Alexamida. Y es que es una lucha entre ellos y no es una lucha para combatir la corrupción, porque bien sabía Maduro lo que estaba pasando en PDVSA. O es que no van a venir con el cuento de que a él lo sorprendió este atraco que han hecho otra vez con el dinero de PDVSA. Y no estamos hablando de un roles o dos roles, como la acusación que hay contra la presidenta de Perú. Estamos hablando de más de 23.000 millones de dólares que no se sabe dónde están. Y por eso cuando hablamos de la angustia de la deuda externa de Venezuela, bueno, si sumamos lo que se cogió Tarea Lexamí y lo que ya tenía, más el dinero que se cogieron, 9.000 millones de dólares que se cogieron, que era para concluir la presa de Tocoma, para complementarlo todo lo que es el complejo del Guri, de Macagua, Carhuachi. Si le metemos a eso los más de 2.000 millones de dólares que costaba la construcción del segundo puente del río Orinoco, más los 2.500 millones de dólares que costaba el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, más los más de 7.000 millones de dólares del ferrocarril, de eso de Tinaco, Tinaquillo, todo lo que de ese ferrocarril que venía desde Valencia hacia Caracas, más la fábrica de tubos sin costura, más los millones de dólares que se robaron, que eran para comprar, equipar con tomógrafos, equipos de rayos X, insumos, los hospitales. Bueno, eso varía para pagar la deuda externa y todavía nos sobraría dinero. De allí que una conclusión también importante es que eso de la tragedia que tenemos en Venezuela es culpa de las sanciones, que no hay gasolina por las sanciones, que no hay agua potable por las sanciones, es mentira. La causa verdadera es el saqueo, no las sanciones, es la corrupción, porque lo que hicieron mal fue las termoeléctricas, la de Mérida, la de Barinas, la de Altagracia de Urituco, la de Valencia, la de la Josefa Camejo de Punto Fijo, porque el interés no era darle luz a la gente ni energía a los pueblos, era robarse el dinero como se lo han venido robando. Y en conclusión, esa campañita, Napoleón,
de que Maduro acepta un candidato potable o un candidato con el que él se sienta cómodo, porque María Corina Machado va a venir con una espada a cortarle la cabeza a los chavistas. No, es al revés. La que le garantiza a los chavistas, que tendrán que verse en un estrado judicial, rendir cuenta, la que le garantiza un debido proceso para que no sean linchados, para que no sean triturados, como ocurre con ahorita con Tarek, como ocurre con Eulogio del Pino, como ocurrió con el señor Martínez, que lo dejaron morir en la cárcel, es María Corina Machado, porque María Corina Machado apuesta a recuperar el Estado de Derecho y solo en un país donde funcione el Estado de Derecho, donde las autonomías, sobre todo la judicial, disfrute de la elemental autonomía, será posible que todos los ciudadanos, sea de cualquier tendencia política, tengan garantía. Eso no ocurre ahora con Maduro, porque el que está llevando adelante esta cacería de brujas contra los chavistas, contra los maduristas, es el mismo Maduro. De allí que se hace una lucha entre hienas, entre mafias, que no están tratando de ver cómo limpian el país de toda esta basura de la corrupción, sino que están peleando por el control del poder y, por supuesto, por el reparto del botín, porque han convertido a Venezuela en la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. Todavía el lunes se llevaron otro luchador como es Carlos Julio Rojas. Ahora, ¿por qué se llevan a Carlos Julio Rojas y a los otros que se llevaron y la gente del partido de María Corina que se han llevado y no se llevan a María Corina? ¿Qué es lo que tiene María Corina y qué debilidad tienen ellos que no se atreven directamente a acusarla de traidora a la patria? Acusan a su gente, ¿no? De traidores a la patria, de querer matar al tirano, todo ese tipo de cosas, pero no se atreven a tocar a María Corina. ¿Cuál es Bueno, la razón? Se debe preguntar mucha gente. bueno, lo primero es un régimen que lo que le queda es la fuerza bruta, la furia, el instrumento de la persecución política y el dinero sucio para tratar de comprar al que esté en oferta, de usar la extorsión, el chantaje para doblegar a quienes fungen de disidentes o en todo caso de arremeter con esta cacería de brujas que se viene desarrollando no ahora, sino que este proceso viene de hace muchos años. Eh, Ellos están tratando de debilitar a María Corina Machado golpeándola por los costados. Por eso está en este momento, están refugiados en la Embajada de Argentina, lo que diríamos la columna vertebral de su equipo de trabajo en Caracas, su jefa de campaña, Magalí Mera de la Barría, está Pedro Ruchurto, quien opera desde Caracas en todo lo que es el tema internacional, está Claudio Macero, su periodista, su jefe de prensa, está Omar González, un estratega, es gobernador del estado Bolívar, que ha venido trabajando en la consolidación de lo que es la estructura de 20. Está el doctor Villalobos, que es el que maneja todo el tema electoral, un técnico especializado en el tema electoral. Está en una situación de desaparición forzada Henry Alviari, que es el coordinador de los asuntos organizativos de 20, todo lo que tenía que ver con el montaje de los comanditos, Dinor Hernández, que venía haciendo un trabajo de articulación con todas las fuerzas políticas que interactúan en Ghana, la Gran Alianza Nacional, y estas últimas detenciones, que son como capítulos que van sumando a la historieta de la Operación Brazalete Blanco. De alguna u otra manera, pretenden, cosa que tampoco es nueva, pues si tú revisas la historia de estos 25 años, aquí van surgiendo todo este tipo de sainetes, de llamadas operaciones, de conspiraciones, de intentos de magnicidio, como lo hacía Fidel Castro en La Habana, como lo siguió haciendo Chávez en Venezuela y ahora su mentor, Nicolás Maduro, que cada vez que quiere salirse de un brete electoral o tratar de voltear el foco y los debates de la opinión pública, inventan este tipo de cosas. De allí que ellos están tratando de llegar a María Corina Machado con todo este tipo de maniobras
Por ejemplo, cómo pusieron a declarar al dirigente de Barinas, Emily Brand, que junto con otros tres compañeros de los comandos regionales también ha sido víctima de esta cacería política. No puedo dejar de mencionar al amigo Freites de La Guaira, a Coronado del estado Yaracuy y a Guillermo López del estado Trujillo. Ellos cuatro fueron también víctimas de esta persecución política que busca que la gente se paralice de miedo y no lo han logrado, porque la intención con estas detenciones arbitrarias, como a la que se suma la del periodista Carlos Julio Rojas, es que la gente se intimide, es que la gente diga como el que va a hacerse un examen con un equipo rayos X, no respire, no te mueva, pero el pueblo le ha salido respondón. Y Pero ¿por fíjate qué qué no a María pasó. Corina? O sea, ¿cuál es la debilidad? ¿A qué teme el régimen de María Corina presa o Bueno, a reacciones, desaparecida? a la reacción que pueda haber internamente, porque no es cosa poco notoria lo que se vio recientemente en Yaracuy, lo que vimos el pasado viernes en San Sebastián de los Reyes. Yo cuando vi la imagen de Maracolina en medio de ese torrente humano, hablando con ella, le decía, bueno, ahí hasta el gato de las casas de San Sebastián de los Reyes estaba en esa concentración, porque lo que se veía era una multitud impresionante. Y yo que conozco San Sebastián, porque es vecino a mi pueblo natal, San Juan de los Morros, siempre pasaba o iba allí a actividades en San Sebastián, allí estaba toda la población. De allí que ellos saben qué reacción puede haber dentro de Venezuela y también la reacción a nivel internacional. No es nada despreciable y vale la pena que lo comentemos, la declaración que dio el embajador de Estados Unidos para Venezuela, para los asuntos de Venezuela, el señor Francisco Palmieri, donde ratifica que la candidata que ellos reconocen institucionalmente es María Corina Machado, o en todo caso la representante que ella junto con la plataforma unitaria ha designado, que es la doctora Corina Llori. Y así se producen todo tipo de reconocimiento. Y fíjate que este fin de semana que hubo este tema tan lamentable de la agresión de Irán contra Israel, algunos analistas llegaban a decir, bueno, esto lamentablemente también saca de la agenda de los gobiernos del mundo el tema de Venezuela. Ya nadie se va a ocupar de Venezuela. Y resulta que este lunes, el pasado lunes, apareció en agenda de la Casa Blanca, en agenda de las autoridades de Estados Unidos, el tema de Venezuela. Como está el tema de Venezuela en la agenda de la Unión Europea, como está el tema de Venezuela en la agenda de presidentes latinoamericanos, y si no, fíjate la conducta que ha tenido el presidente Lula, porque Lula se ha sentido burlado por Maduro. Maduro llamaba a Lula y le decía que planteara en sus conferencias con Macron que María Corina dejara la lloradera y que buscara una sustituta. Bueno, Maduro le hizo caso a Maduro en esos términos tan desagradables dijo, bueno, María Corina, deja de llorar y búscate un sustituto. Pues bien, María Corina buscó una sustituta y resulta que Y le Maduro... recordó a Lula que él lloró bastante Exactamente, sí, pero cuando lo que sale del poder. aquí lo medular es que el presidente Lula, que forma parte del Foro de Sao Paulo, es uno de los que está públicamente reprochando la conducta bloqueadora de Nicolás Maduro, porque lo que hay es un bloqueo, no contra la candidata que escogió caprichosamente María Corina Machado, sino que el nombre de la doctora Corina Llori surgió de un debate con todos los factores que forman parte de la plataforma unitaria. Entonces, haznos como estamos cansados, primero uno ve en las redes críticas a ciertos aspectos de la oposición y la admiración porque piensan que los cubanos son más inteligentes que la mismísima CIA, el FBI, las agencias internacionales de política. Haznos un resumen de cómo está la situación de los luchadores políticos. Bueno, siempre en riesgo cuando uno lucha ante un régimen que no tiene ningún tipo de limitaciones a la hora de torcer valores y principios, por supuesto que se está en riesgo. María Corina cada vez que sale de Caracas, como lo hizo recientemente hacia el estado de Yaracuy, o lo hizo el viernes hacia San Sebastián, o lo va a hacer este miércoles hacia San Antonio de los Altos, sabe que corre un riesgo, que la siguen los policías del SEBIN, lo siguen los funcionarios de la DGCIN, y que los activistas todos se sientan de una u otra manera vigilados.
Y esa es la situación que tenemos en Venezuela, un país donde siguen deteniendo de manera arbitraria a los disidentes, donde siguen cerrando emisoras de radio. Ayer hablaba con Orlando Fernández, no sé si te acuerdas, Orlando Fernández, que fue gobernador del estado Lara, Ujú. fue diputado, trabajamos juntos en varias comisiones del Congreso, y me contaba, lo llamé para darle mi palabra de solidaridad por el cierre de la emisora Radio Cristal, que es una emisora histórica que está en el radial de Barquisimeto. No sé si tú fuiste alguna vez allí, seguramente. Eso es un edificio donde hay una batería de emisoras de radio, había como el Palacio Radial. Bueno, esa emisora la están cerrando. Como cerraron a finales del año pasado, cerraron 400 emisoras de radio. O sea que aquí la agresión es contra los comunicadores sociales. Allá en Venezuela difícilmente sobrevive un medio impreso porque no tienen cómo pagar el papel, no tienen cómo pagar los servicios de electricidad. Es la persecución contra las ONG, porque la gente hablaba de este adefesio de la ley del fascismo, pero es que ellos aplicaron la ley del odio. Ujú. Y resulta que los que más se odian son ellos mismos. Si no, fíjate lo que decía Tarek William Shah de Tarek al-Aissami, lo llamaba el jefe de la banda, el jefe de Sí, los después que esposas. Chávez y Maduro lo elogiaron y Chávez dijo que era el verdadero revolucionario, tanto él como su familia, todas esas cosas. Pero fíjate, en el más reciente trabajo que ha hecho Antonio Guevara, que se llama 100 Napoleónicos, comienza así. Estamos en la antesala de los 100 días napoleónicos. Una oposición fragmentada, una candidatura unitaria victoriosa que al día siguiente de la victoria en las elecciones primarias, otro sector opositor emboscado, cazando Huire desde esos tiempos, la condenó al destierro de la inhabilitación en componenda con los ingleses, lo dice por los que acabaron con Napoleón en la guerra, en Waterloo, los ingleses rojos rojitos que siguen línea desde Miraflores. Con ese cardumen de pirañas políticas pareciera que el cambio político y todas las esperanzas cifradas en una victoria de la libertad, la independencia, la democracia, la soberanía, la paz, la unidad de la nación y la recuperación del Estado de Derecho, todo eso va encaminado hacia el Waterloo electoral el próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales. ¿Qué dices tú? Bueno, lo primero es que hay un falso dilema en el que nos quieren encasillonar, en el que nos quieren estrechar, que es ese falso dilema de participar o abstención. Pues bien, aquí eso es tan falso que en ninguna de las oraciones que ha pronunciado María Corina Machado en sus disertaciones públicas uno puede sacar con pinza la palabra abstención. Todo lo contrario, ella habla de participación, ella persiste en seguir transitando la ruta electoral a pesar de todos los obstáculos que tiene que estar saltando y sobrepasando, y lo viene haciendo incluso antes de que se hicieran las Pero elecciones. Antonio, me vas a seguir evadiendo las Sí. respuestas a las No, 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 preguntas concretas que te es que estoy voy a haciendo porque construirte te la voy a decir, respuesta. Es voy a que sacar un capote y voy a decir todo tiene, gol, no, no, gol. todo tiene una justificación. En segundo lugar, además de ese falso dilema de participar o abstención, que es totalmente falso, aquí lo que hay que luchar para que o Mara Corina sea inscrita o se desbloquee la inscripción de Corina Llori, está ese otro cuento de que la oposición está fracturada. El 22 de octubre hubo una consulta popular que estableció un lineamiento de abajo hacia arriba, cuando 3 millones de venezolanos decidieron decir que María Corina Machado no solo es la candidata presidencial para este proceso, sino que también es la vocera más calificada de la oposición. Pero tú no puedes hablar de una oposición fracturada cuando tienes un conglomerado de venezolanos que representan en números el 93% y un 7% que no es que está siendo ninguneado ni apartado, por el contrario, con mucha amplitud, con mucho sentido de responsabilidad, hemos visto a una María Corina Machado conversando con los brazos abiertos, dándole el puesto que corresponden a todos estos factores, por más pequeños, medianos o grandes que sean desde el punto de vista político partidista. De allí que ese tema de que la oposición está fracturada, ese tema de que tenemos que ir a respaldar un candidato que Maduro acepte porque es la única manera de evitar que se recomponga el juego de la oposición, no se corresponde
con las piezas que están visibles en este ajedrez político que tú mismo estás comentando, apelando a este magnífico artículo de el Coro Medieval. Ok, pero así como los que todavía creen en el régimen o les interesa creer en el régimen, están divididos porque consideran que muchos de ellos Maduro es suficiente, no lo hizo bien para que perdure el chavismo, eso que no sé por qué llaman chavismo, porque eso no es ni ideología ni es nada, pero vamos a llamarlo así, para que perdure, ¿no? Y no se pierda en la historia y en el foso de la historia. Hay que cambiar y hacer otra gente, y además yo soy joven y entonces me corresponde a mí liderar. Eso también sucede en la oposición, eso es lógico y es humano, ¿ok? Pero también se habla de la posición de Manuel Rosales, que pasa lo mismo con Manuel Rosales, en el sentido de que Manuel Rosales no se entiende muy bien el juego de Manuel Rosales para mucha gente. ¿Nos lo explicas? Bueno, es que Y perdona que te haya metido en este lío, no, 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 no. Es que Manuel, si quería ser candidato presidencial, ha debido participar en las primarias, lógico. porque si estamos hablando de la unidad resolvió realizar una consulta popular, que además fue acordada previamente en Barbados y validada en Barbados con el pliego de acuerdos que se suscribieron el 17 de octubre del año pasado. Esas primarias fueron bombardeadas, como tú, a ti te constan, y sobrevivieron a este tipo de ataque misilístico desde Miraflores y desde también trincheras de factores llamados oposicionistas. De allí que lo primero que ha debido hacer Manuel es asistir a esas elecciones primarias. Lo otro, el mismo Manuel ha dicho que, bueno, que él no tiene mayor interés en eso, que él lo está haciendo por un sacrificio por Venezuela, que él se siente muy cómodo en el Estado Zulia, en la gobernación. Bueno, así no se hace una campaña electoral. Tú no vas a conquistar una muchacha y le dices, bueno, yo te traigo estas flores porque, bueno, no hallaban que gasté estos reales y te traigo estas flores a ti, pero bueno, yo tampoco tengo mucho entusiasmo en bailar contigo, porque yo prefiero más bien estar sentado tranquilo leyendo un libro que está bailando contigo. Tienes mal aliento, además, no tienes buen semblante. Bueno, ¿cómo vas a conquistarte una muchacha hablándole en esos términos? Vale decir, tú le dices a la ciudadanía, yo no tengo ningún interés en esto, yo me estoy sacrificando, si hay otro interesado yo solo mando con un lacito, o si otro que esté interesado, que vea cómo Maduro le permite inscribirse. O sea, que es Maduro Perfecto, pero el ¿qué, que qué permite significa inscribirse. todo eso? Porque, por ejemplo, Eduardo Fernández, que tiene muchísimos méritos, no se inscribió, ¿ok? Pero tiene aspiraciones, ¿ok? Pero no tiene este escándalo montado, sino una cosa de mucho más altura, ¿no? Mucho más de un buen dirigente político. Eso no quiere decir que él le quiera quitar el puesto a María Corina, ¿me explico? Pero es Bueno, que lo de Manuel es que aquí Rosales es una cosa tan atrasada, bueno, pero aquí tan entonces, vista, para resolver o este estoy patuque, equivocado. para resolver este patuque, porque es un verdadero patuque, lo que corresponde hacer es que se ceda ese puesto que reservó Manuel Rosales a la candidatura de Corina Llori y que Pero ese ¿por qué no lo puesto, hace? Pero ¿por bueno, qué no lo hace? pero esa es la presión que tenemos que seguir haciendo nosotros. Lo que no podemos esperar es cruzarnos de brazos a ver si se hace un milagrito, no, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo creo que aquí es importante que nosotros sigamos en la persistencia, como lo viene haciendo María Corina Machado, que es el mejor ejemplo de combatividad, de tenacidad, porque nada nos va a caer del cielo. Nosotros hicimos las primarias porque hubo la determinación de avanzar por encima de todo tipo de conspiraciones y de maniobras, y se hicieron las primarias, y hay que ver la hazaña que se protagonizó el 22 de octubre. En este momento hay gente que dice, bueno, pero es que ya no va a ser posible. No, no podemos negar nuestras propias ilusiones y nuestras propias posibilidades de lograr conquistar los objetivos. Además, queda mucho tiempo por delante. Queda la mitad de abril, queda el mes de mayo, queda junio. Y en política, una semana es un siglo. Pueden pasar muchísimas cosas, pero hay que estar allí al pie del cañón. Y es mi llamado y mi invitación a la gente que está dando la cara en Venezuela, los que están asumiendo todo tipo de riesgo, a que continúen haciendo el trabajo para que María Corina Machado siga haciendo los recorridos por los distintos pueblos de Venezuela y siga al mismo tiempo coordinando las acciones con la comunidad internacional para lograr la presión necesaria a los efectos de que se desbloquee la inscripción de Corina Llori.
Bueno, tienen apenas horas el régimen para demostrar que están dispuestos a cumplir lo que ellos mismos firmaron en Barbados, que no lo han cumplido. Entre ellos, aceptar la candidatura de María Corina Machado. Se trata del 18 de abril. Entre otros, el liberar los presos políticos, que no haya presos políticos. ¿Tú crees que lo hagan? No es una respuesta fácil de dar para calmar la ansiedad que pueda tener la gente que me está viendo y escuchando, pero la peor diligencia es la que no se hace. Y vemos entonces cómo en medio de todo este tránsito accidentado hemos tenido traspiés, pero también hemos tenido algunos logros que de una u otra manera le dan fuerza al espíritu de lucha, tanto de Maracorina como del pueblo que la viene acompañando dentro del territorio nacional. Aquí lo fundamental es que ha habido esta reacción de la comunidad internacional. Y lo que ha hecho, por ejemplo, la vocería del gobierno de los Estados Unidos es recordar que hay un compromiso en Barbados y que ese compromiso no está sepultado, no está muerto, como algunos han querido decir de que se murió la negociación de Barbados. No, ahora es que está más viva que nunca. Y por eso este tipo de respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Fíjate que en el caso de la licencia 44, que es la que están reponiendo, pues ya se sabe que la de la Chevron la van a dejar, porque al fin y al cabo esa licencia 41, que es la que tiene que ver con la empresa Chevron, es para que ellos se paguen lo que el régimen de Maduro Le debe. y de Chávez le deben. Pero en el tema de la licencia 44, que le granjeó algunos ingresos al gobierno al régimen de Maduro, yo pregunto, ¿y esos dineros en qué beneficiaron al pueblo? ¿A dónde fueron a parar esos miles de dólares que recibió como un alivio el régimen de Maduro en estos meses? Para nada. Eso no se invirtió en las escuelas. Vea el informe que acaban de dar, lo estaba leyendo ayer, de la situación de las escuelas de Venezuela. Se incrementa la deserción de maestros, se incrementa el número de niños y adolescentes que están fuera de la cobertura escolar. Mira la situación de los hospitales, en quiebra los hospitales del país. O sea que los dineros que ellos reciben por concepto del poco petróleo que estamos comercializando, se lo roban. Y si no, vean el escándalo que hay con Tarea Leizamí, porque esto no podemos dejar de comentarlo. Lo de Tarea Leizamí es el tema al revés de la desaparición forzosa, porque así como hay desaparecidos forzosos, hay apariciones forzadas. Lo de Tarea Leizamí es una aparición forzada. Lo pusieron en escena por los intereses que ellos tienen y como también para darle una señal a los que de una u otra manera están incómodos con la candidatura de Maduro, porque es que ni siquiera la mayoría de los chavistas están apoyando a Maduro, porque saben que Maduro es un peso muerto para los intereses de ese partido, porque saben que Maduro es como una lápida que tú le pones encima de cualquier dirigente que tiene aspiración de ser concejal, de ser diputado, de ser alcalde, de ser gobernador, porque mientras Maracolina Machado es como una suerte de trampolín que eleva a los líderes de las regiones que tienen sus aspiraciones naturales de ser mañana diputados, gobernadores, alcaldes, Maduro, por el contrario, es como el abrazo de la muerte, porque al que Maduro respalda lo entierra, lo liquida. Y el PSUV, que es un partido que tendrá aspiraciones de proseguir en la arena política de Venezuela, sabe que con Maduro al frente no tiene vida. Y por eso este tipo de medidas de presión, de usar la fuerza adentro del partido y también en la periferia, porque ese es el mismo régimen que ha judicializado los partidos. No nos olvidemos que en Venezuela ocurre una cosa insólita, que es que Maduro se le cogió los símbolos a los partidos políticos y se las adjudicó a los que estén de acuerdo con seguir sus instrucciones. Eso ha ocurrido en Venezuela, además de lo que ya hemos hablado de cómo han venido silenciando medios de comunicación social. Bueno, evidentemente que Manuel Rosales tiene un potencial político, sobre todo iba a decir en el Zulia, sobre todo en Maracaibo, ¿ok? Que Son nadie puede dar de reconocer que Manuel fue un buen alcalde y que fue también y un gobernador, sí. gobernador exitoso. O sea, una Ahora, cosa que no se puede conocer. eso es Lo que cierto. estamos diciendo es ahora que la verdadera unidad
se puso de manifiesto el pasado 22 de octubre. O sea que aquí no es que hay una lucha entre distintos factores de la unidad, no, la unidad se expresó el 22 de octubre. Y fue de una manera categórica, contundente. La gente fue muy sabia, como para decir, para que no haya discusión, vamos a darle un baño de popularidad y de respaldo a María Corina Machado, 93%. Y no puede haber tutilla, y no puede haber ningún tipo Ok, ok. de Lo andar que dice, buscando. pero tal vez tiene razón Manuel Rosales en su actitud de no perder ese espacio y entregárselo a última hora a quien decida la mayoría de los luchadores democráticos. Pero entonces, si eso es así, ¿por qué Maduro, ¿no? Habla a favor de Manuel Rosales? Unos dicen que claro, porque Manuel Rosales sigue las ejecutorias que le da Maduro, ¿ok? Y otros dicen que no, otros dicen que, bueno, el hecho de que Maduro hable bien de Manuel Rosales es para acabar con él en cuanto a los seguidores de la oposición. ¿Qué opinas tú de esas dos Pero versiones? aquí pueden surgir varias conjeturas. Uno, que Maduro esté diciendo que él sabe que va a perder, pero quiere escoger con el que va a perder. Ujú. Y por eso yo sé que me van a derrotar, pero yo quiero que me derrote fulano o sultano. En segundo lugar, Maduro, cuando hablaba con Lula, por ejemplo, permítame reiterar este ejemplo, le decía, no, yo voy a una elección libre con cualquiera menos con María Corina Machado. Pues bien, se demostró que es mentira, porque cuando con María Corina por lo menos mostraron ese expediente forjado de la inhabilitación, que no tiene pies ni cabeza, no tiene fundamentación legal en Venezuela, pero por lo menos dijeron, no la inscribimos porque está inhabilitada. Pero cuando María Corina, de manera magnánima, se hace a un lado y dice, bueno, primero Venezuela, y como primero está Venezuela, yo me hago a un lado y proponemos a Corina Llori en debate previo con toda la plataforma unitaria que hizo Maduro. Simplemente dijo, no la inscribimos porque no me da la gana. No mostró ningún expediente, no tiene ningún argumento legal para justificar el bloqueo a la candidatura de Corina Llori. Y en tercer lugar, Maduro lo que pretende es generar una atmósfera según la cual él es él el que va a escoger al candidato de la oposición. Es él. Porque busca entonces atomizar la atmósfera, el ambiente, con un elenco de candidaturas que él permite que se inscriben, mientras trata de bloquear y de cerrarle el paso a la candidatura que de manera soberana escogimos los venezolanos el pasado 22 de octubre. Pero hay un tercer candidato que está muy calladito y que no da declaraciones, que ni me acuerdo el nombre siquiera. Ese no será otro gallo tapado de los luchadores democráticos. Es que aquí yo no ando jugando gallo, ni destapando ni tapando. Yo creo que aquí, Él a ya la está luz del aprobado, sol, o sea que podemos sí, hablar de eso. no, pero a la luz del sol, a la luz del sol, que es lo que para mí cuenta en estas circunstancias, tenemos una candidatura definida que es la de Corina Llori, avalada no solo por María Corina, sino por todos los factores que hacen vida en la plataforma unitaria. Y esa tiene que ser la lucha nuestra, insistir para que se desbloquee la inscripción de Corina Llori como la banderada que garantiza ese trabajo envolvente para que todos de una u otra manera nos veamos involucrados en el apalancamiento de esta opción. Y por último, ¿por qué hablan de que no hay unidad en la oposición? La enorme mayoría de la oposición está, ¿no? Con María Corina, lo que dice María Corina. Los partidos Porque políticos están, A Maduro le conviene eso, a Maduro le conviene decir que la oposición está fracturada, que la oposición está triturada por aquí y por allá, para luego él tratar de justificar su fraude. Porque Maduro lo que está buscando es una elección fraudulenta, pero que le sirva para legitimarse, diciendo, que gané con poquitos votos, pero gané no porque hice fraude. Gané porque la oposición está dividida. Fíjate, tenían 13 candidatos. Si ellos se hubiesen unido, hubiesen ganado. No, ni la verdad eso. es que Maduro tiene ese fraude montado hace tiempo. Si no, fíjate unos tipos que fueron capaces de convertir los 525.000 votos
que participaron en el referéndum este sobre el Esequibo dijeron que habían sacado 10 millones. Así ellos pretenden manejar las cosas en Venezuela. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Antonio Ledesma, el país lo conoce. A él y a su esposa, Mitzi Capriles, que cuando estaba en la gobernación, que no sé cómo se llamaba en ese momento, del Distrito Federal, me consta de la labor que ella hizo maravillosa con la gente más humilde y más necesitada. Junto con, todo me lo contaba Rosalía Romero, ¿no? Que es como una Murió, madre por para cierto, nosotros tres. murió recientemente Mariela, la querida Sí, Mariela vale, de cáncer, una gran escritora venezolana. sí. Bueno, y tengo pendiente contigo que el 9 de mayo voy a presentar mi nuevo libro, Venezuela, Política y Ambiente. Ojalá pudiéramos tener una conversación sobre ese tema que me mantiene muy emocionado porque es el libro consentido de los que he escrito hasta el momento. Qué chévere. Cuenta conmigo, ¿ok? Un abrazo. Tal vez.